Imagina el instante final de la vida. Un silencio profundo, un respiro que se apaga, y de pronto, la sensación de estar flotando fuera del propio cuerpo. A lo lejos, una luz intensa, cálida, como una promesa. Muchos relatos coinciden en esto. Pero también cuentan algo más inquietante: no todas las almas llegan hasta esa luz. Algunas regresan. Vuelven al mundo de los vivos antes de completar el viaje. ¿Por qué sucede? ¿Qué enseñanzas de los grandes pensadores, como Santo Tomás de Aquino, nos ayudan a entenderlo? Hoy nos sumergiremos en este misterio. Prepárate, porque lo que vas a escuchar no es solo filosofía antigua, también es un espejo de experiencias modernas sobre la vida, la muerte y lo que podría haber más allá. Para empezar, necesitamos entender cómo concebía Santo Tomás de Aquino el alma humana. Para él, el alma no era un fantasma dentro del cuerpo. Era la esencia misma que daba forma y vida al ser humano. Según sus escritos, el alma era inmortal, creada directamente por Dios y destinada a regresar a Él. Pero aquí hay un detalle importante: Santo Tomás hablaba de un camino. El alma no simplemente muere y llega a la luz. Hay etapas, hay un orden, hay un proceso. Y dentro de ese proceso, algunas almas parecen interrumpir el viaje, regresar al mundo material por un momento más. Si saltamos del siglo XIII a nuestro tiempo, encontramos miles de testimonios de lo que hoy llamamos experiencias cercanas a la muerte. Personas que estuvieron clínicamente muertas por minutos y cuentan haber visto pasajes, túneles, luces o incluso encuentros con seres queridos. Lo fascinante es que muchas de esas historias coinciden con ideas ya presentes en la filosofía cristiana medieval, que el alma busca naturalmente la luz, que percibe su separación del cuerpo, pero que aún no siempre termina el recorrido. ¿Será esto lo que Santo Tomás intuía al hablar de que el alma conserva la capacidad de relacionarse con lo material hasta que Dios determine su destino final? A lo largo de los siglos, tanto la teología como los testimonios populares han señalado razones por las que un alma vuelve al cuerpo antes de alcanzar la luz plena. Muchas personas que han vivido estas experiencias cuentan lo mismo: sentí que todavía no era mi tiempo. Dicen que una voz o una fuerza les mostró a sus seres queridos, a sus hijos pequeños, o les recordó tareas que aún debían cumplir. Santo Tomás explicaba que la vida terrenal no es un accidente. Cada persona tiene un propósito en la trama de la creación. Si ese propósito aún no se ha cumplido, el alma puede experimentar un llamado a regresar, casi como si la misma providencia la empujara de vuelta. Otro motivo está en los lazos emocionales y materiales. Hay almas que, al llegar al umbral, sienten un peso que las tira hacia atrás: la preocupación por los bienes, la culpa no resuelta, lazos afectivos que todavía no se han entregado con confianza. En palabras de Santo Tomás, mientras el alma esté demasiado inclinada al mundo material, su tránsito hacia la plenitud puede interrumpirse. No significa condena, sino un tiempo más para ordenar el corazón. Finalmente, hay relatos de almas que regresan no porque lo pidieron, sino porque recibieron una segunda oportunidad. Médicos que se sorprenden ante pacientes que reviven después de haber sido declarados muertos. Aquí la teología de Santo Tomás habla de la misericordia. Dios, en su sabiduría, puede extender el tiempo de una persona para que logre reconciliarse con su destino eterno. Podríamos quedarnos en la teoría, pero las historias son las que encienden la imaginación. Un hombre relata que tras un accidente de coche vio un túnel y al final una luz inmensa. Sintió paz, pero también escuchó una voz que decía: «Todavía no». Despertó en el hospital, con la sensación de que debía reconciliarse con su hermano, con quien llevaba años sin hablar. Otra mujer, enferma de gravedad, describió cómo al separarse de su cuerpo sintió un dolor inmenso al pensar en sus hijos pequeños. Esa sola emoción la arrastró de vuelta y abrió los ojos en la camilla. Estos relatos, que hoy se estudian incluso en universidades, parecen dialogar con lo que Santo Tomás enseñaba: el alma no se mueve al azar, hay causas y hay sentido en cada regreso. ¿Por qué la luz? Para Santo Tomás, Dios es la fuente de todo ser y de toda bondad. En el lenguaje humano, la manera más natural de representarlo es con luz. Una luz que no solo ilumina, sino que atrae. Pero la luz, aunque llama, no obliga. El alma tiene que estar preparada para recibirla.
Y esa preparación puede no estar completa en el momento del primer encuentro. Por eso, algunas almas se acercan, sienten esa atracción y luego regresan. Aquí aparece un punto fascinante. Muchos médicos e investigadores de lo paranormal han recogido cientos de testimonios sobre almas que vuelven. La ciencia ofrece explicaciones biológicas, falta de oxígeno, reacciones químicas del cerebro. Pero incluso ellos reconocen que hay algo más. Cuando los relatos son tan similares en culturas diferentes y en tiempos distintos, parece haber un patrón profundo. Santo Tomás lo hubiera descrito como la huella de lo divino en el ser humano, una experiencia común que apunta a un mismo destino. Más allá del misterio, ¿qué nos deja todo esto a quienes seguimos aquí? Primero, que la vida tiene peso. No es un ensayo ni un accidente. Cada día cuenta, y lo que hacemos aquí prepara nuestra alma para la luz. Segundo, que el apego excesivo a lo material puede convertirse en una cadena. Si queremos llegar a la luz con paz, necesitamos aprender a soltar, a reconciliarnos, a perdonar. Tercero, que la misericordia es real. Si alguien recibe una segunda oportunidad, no es casualidad. Es un regalo que hay que aprovechar para vivir con más amor y propósito. Santo Tomás lo expresaría de esta manera: cuando un alma regresa, no es solo para ella. Es también para los demás. Es una señal. Una advertencia amorosa de que la vida no termina en el último aliento y que hay algo más esperando. Por eso, escuchar estas historias nos toca. Porque aunque nunca hayamos estado en ese borde, nos recuerdan que la existencia es frágil, que el tiempo es limitado y que el destino final es trascendente. Hemos explorado los fundamentos del pensamiento de Santo Tomás y cómo dialogan con experiencias cercanas a la muerte modernas. Hemos visto razones por las que un alma puede regresar antes de encontrar la luz: misión inacabada, apego a lo terrenal y misericordia divina. Pero esto es solo el inicio. En la siguiente parte profundizaremos en un tema aún más inquietante: ¿qué pasa con las almas que se resisten a la luz? ¿Existen consecuencias al retrasar el paso? Y sobre todo, ¿qué enseñanzas nos deja para vivir mejor nuestro presente? En la primera parte vimos cómo, según Santo Tomás y muchos testimonios modernos, algunas almas regresan antes de alcanzar la luz. A veces por misión inacabada, otras por apego, otras por misericordia divina. Pero ahora vamos más allá. ¿Qué sucede con aquellas almas que se resisten a la luz? ¿Qué ocurre cuando el alma duda, se aferra o incluso rechaza el llamado? Santo Tomás dejó pistas profundas. Y lo más sorprendente es que, siglos después, las historias de quienes han estado al borde de la muerte parecen confirmar esas intuiciones. Para Santo Tomás, Dios creó al ser humano con libre albedrío. Esa libertad no termina con la muerte. Al llegar a la frontera entre este mundo y la eternidad, el alma aún conserva la capacidad de decidir, de responder o de resistirse. La luz atrae, sí, pero no fuerza. Y aquí entra un misterio enorme: hay almas que, por miedo, por apego o por confusión, no dan el paso. Quedan en un estado de espera. No han regresado del todo, pero tampoco han entrado en la plenitud. Hay relatos de personas que en su experiencia cercana a la muerte sintieron pavor ante la idea de cruzar. Miedo a perderse, miedo a ser juzgadas, miedo a no ver más a sus seres queridos. El miedo, dice Santo Tomás, puede oscurecer la inteligencia del alma, impidiéndole reconocer la bondad infinita que la llama. Almas cargadas de remordimiento sienten la luz como un espejo demasiado fuerte. No porque la luz sea condena, sino porque refleja la verdad de sus actos. Esa culpa puede hacer que el alma prefiera huir, esconderse, antes que entregarse. Ya lo vimos, los lazos con lo material pueden pesar tanto que el alma no se siente lista para soltar. Y cuanto más fuerte es el apego, más difícil resulta caminar hacia la luz. Aquí aparece uno de los conceptos más potentes en la teología tomista: el purgatorio. Para Santo Tomás, no todas las almas pasan directo a la luz plena. Algunas necesitan purificación. Imagina una vasija manchada. El agua pura no puede reflejarse en ella hasta que sea limpiada. El purgatorio es ese proceso de limpieza. No es un castigo sin sentido, es una medicina espiritual. Las almas que regresan, o las que se resisten, podrían estar reflejando esa verdad,
necesitan todavía ordenarse, sanar, soltar, antes de abrazar la claridad total. Un soldado relató que al caer en combate sintió como flotaba hacia un espacio brillante. Pero en lugar de paz, sintió terror. Vio imágenes de su vida, errores que nunca corrigió. Quiso volver, y lo logró, despertó en una enfermería, con heridas que parecían imposibles de sobrevivir. Desde entonces, decía que la vida le había dado una segunda oportunidad para reconciliarse con sus decisiones. Otra mujer contó que vio la luz, pero se negó a entrar porque temía dejar a su hija pequeña. El apego era tan fuerte que, en sus palabras, la fuerza del amor humano me jaló de regreso. Estos relatos no contradicen a Santo Tomás. Al contrario, lo confirman: el alma lleva consigo todo lo que fue, todo lo que amó y todo lo que teme. Y esas cargas pueden influir en el tránsito. Santo Tomás también enseñaba que los ángeles cumplen una misión: acompañar al alma en su camino. No es raro que en los testimonios modernos se describan figuras luminosas, seres que guían, que extienden la mano, que dicen todavía no. Algunos relatos hablan de familiares fallecidos que aparecen para tranquilizar o para invitar a avanzar. En la teología tomista, esto puede entenderse como una acción permitida por Dios para consolar al alma y ayudarla a decidir con libertad. Una pregunta fascinante es: ¿por qué algunas personas regresan con memorias tan claras de lo que vivieron más allá? Santo Tomás diría que es parte del plan divino. Esos recuerdos no son solo para quien los experimenta, sino para quienes los escuchan. Son testimonio, son advertencia y son regalo. Piensa en esto: una persona que revive después de ver la luz y contar su historia transforma la fe y la vida de todos a su alrededor. No regresa igual. Regresa con un sentido más profundo de la existencia. ¿Qué podemos aprender de estas almas que se resisten o que vuelven? Primero, que no hay que esperar al final para reconciliarnos. Si sabemos que la culpa puede frenar al alma, mejor es perdonar y pedir perdón mientras tenemos tiempo. Segundo, que los apegos deben vivirse con amor pero sin cadenas. Amas a tu familia, claro. Pero si el día de mañana debes soltar, ese amor debe convertirse en confianza, no en obstáculo. Tercero, que el miedo se vence con fe. Si la luz es Dios mismo, no hay motivo para temer. La preparación espiritual durante la vida es el antídoto contra ese pavor final. Algo fundamental: Santo Tomás nunca presentó la muerte como derrota. Para él, era el paso natural del alma hacia su plenitud. Incluso cuando hablaba de resistencias, culpas o purificaciones, todo estaba envuelto en un horizonte de esperanza. Nadie estaba condenado a quedarse en la oscuridad para siempre. La luz era la meta, y la misericordia divina era más fuerte que cualquier miedo. Hoy en día, programas de televisión, libros y documentales llenan sus páginas con relatos de experiencias cercanas a la muerte. Algunos las reducen a fenómenos cerebrales. Otros las ven como pruebas de vida después de la vida. Sea cual sea la postura, lo innegable es que mueven el corazón. Nos hacen reflexionar sobre lo frágil que es el presente y lo inmenso que podría haber más allá. Cuando conectamos esas historias con la sabiduría de Santo Tomás, encontramos un puente. La filosofía medieval y las experiencias modernas apuntan a lo mismo. El alma busca la luz, aunque a veces dude o se resista. Hemos visto cómo las almas pueden resistirse a la luz. Por miedo, por culpa o por apegos. Y como Santo Tomás, con su enseñanza sobre el purgatorio y la libertad, nos da claves para comprenderlo. Pero el viaje no termina aquí. En la siguiente parte iremos aún más lejos. ¿Qué pasa con las almas que parecen quedar atrapadas entre mundos? ¿Es real la idea de espíritus errantes? Y lo más importante, ¿qué nos enseña Santo Tomás sobre el destino último del alma? El misterio de las almas que parecen quedar entre mundos. Hemos recorrido ya dos caminos. Primero, el regreso de las almas por misión, apego o misericordia. Segundo, la resistencia por miedo, culpa o cadenas terrenales. Ahora toca mirar un terreno aún más inquietante, el de las almas que parecen quedar atrapadas entre mundos. Es un tema rodeado de historias populares, leyendas y también reflexiones filosóficas. ¿Existen los llamados espíritus errantes? ¿Puede un alma vagar sin encontrar descanso? Y lo más importante,
¿Qué nos enseña Santo Tomás de Aquino sobre esto? Entre la vida y la eternidad, un umbral delicado. Imagina una puerta. De un lado está la vida terrenal, con sus colores, sonidos y afectos. Del otro, la luz eterna. Pero no todas las almas cruzan de inmediato. Algunas, según relatos, parecen quedarse justo en el umbral. En la tradición popular, esto se describe como apariciones, presencias o señales. Personas que afirman haber sentido a un ser querido después de su muerte, un aroma, una voz, un sueño tan vívido que parecía real. La pregunta es, ¿qué son estos fenómenos? ¿Se trata de almas atrapadas o de otra cosa? Santo Tomás y la imposibilidad de un limbo sin sentido. Aquí es clave entender algo. Para Santo Tomás, el alma no queda flotando sin destino. Siempre hay un orden. Tras la muerte, el alma es juzgada de manera particular y se dirige a su estado definitivo, la unión plena con Dios, la purificación en el purgatorio o la separación en el infierno. Entonces, ¿cómo explicar las historias de almas entre mundos? Santo Tomás no lo describe como un limbo eterno, sino como un estado transitorio o permitido por Dios. Es decir, en casos especiales, un alma podría manifestarse en el mundo material para cumplir un propósito: consolar, advertir, pedir oración. 3 tipos de almas que pueden manifestarse. Según interpretaciones inspiradas en Santo Tomás y en la tradición cristiana, existen 3 formas de presencia que pueden dar origen a la idea de almas atrapadas. Primero, almas en purificación. Son aquellas que, estando en proceso de purgatorio, reciben permiso para mostrarse a los vivos. No como castigo, sino como petición de ayuda, una súplica de oración, de misas, de reconciliación. Segundo, almas con misión. En casos excepcionales, Dios permite que un alma regrese para advertir o guiar. Hay relatos de santos que contaron apariciones de difuntos que pidieron cambiar el rumbo de un familiar o recordaron la urgencia de la conversión. Tercero, almas confundidas. Algunas tradiciones hablan de almas que, recién fallecidas, parecen no aceptar su muerte. Aquí Santo Tomás diría que se trata de una percepción limitada. El alma sabe su estado, pero Dios puede permitir que, por un instante, se manifieste como un eco de su tránsito. Relatos que estremecen. Un monje medieval contó que, mientras rezaba en su celda, se le apareció un compañero fallecido días antes. Le pidió oraciones y desapareció. El monje, convencido de que era un engaño, ignoró la petición. Esa misma noche, el difunto volvió, más sereno, para agradecerle porque otros hermanos habían orado por él. En tiempos modernos, una madre relató que, tras perder a su hijo en un accidente, soñaba con él de manera tan intensa que parecía estar despierta. En los sueños, el joven le pedía que rezara y que cuidara de su hermana menor. La mujer, antes incrédula, se volvió creyente fervorosa. Estos testimonios, aunque difíciles de probar, muestran un patrón: las almas que se manifiestan siempre traen un mensaje de amor, de corrección o de esperanza. La confusión con espíritus. Aquí Santo Tomás hace una advertencia importante: no todo lo que parece un alma lo es. Existen también los engaños espirituales, lo que él llamaba acciones demoníacas. Por eso, la tradición siempre aconsejó prudencia, no creer a ciegas, sino discernir. El criterio es claro: si la presencia lleva a la paz, a la reconciliación y a la fe, puede ser un permiso divino. Si genera miedo, odio o desesperación, es un engaño. El impacto en los vivos. Más allá de la explicación, estas experiencias tienen un efecto poderoso en quienes las viven. ¿Qué generan? Consuelo, creer que el ser querido sigue cerca, aunque sea un instante. Conversión, el recordatorio de que la vida es corta y la eternidad es real. Esperanza, la certeza de que la muerte no es un adiós definitivo, sino un hasta luego. Y esto conecta directamente con Santo Tomás: todo lo que sucede después de la muerte apunta a la esperanza. Nunca es para hundir, siempre para levantar. El purgatorio como puente. Volvamos al purgatorio. Santo Tomás lo describe como un fuego purificador, no material, sino espiritual. Un proceso donde el alma se limpia para ver a Dios cara a cara. Algunas manifestaciones de difuntos pueden entenderse en este marco:
almas que piden oraciones porque aún están en ese proceso. No es que estén atrapadas sin sentido. Están en camino. Solo necesitan ayuda. En este punto, la práctica de rezar por los muertos cobra todo su sentido. Porque según la teología, esas oraciones son un alivio real para las almas en purificación. Historias de ayuda mutua. En muchas culturas cristianas existen relatos de personas que recibieron ayuda de almas del purgatorio. Un campesino que afirmó haber sido salvado de un accidente tras ver a su madre fallecida. Un marinero que soñó con un amigo muerto que le advirtió de un naufragio y gracias a ello cambió de ruta. En la visión de Santo Tomás, esto se explica como parte de la comunión de los santos. Los vivos y los muertos no están separados, sino unidos en un mismo tejido espiritual. La enseñanza para nosotros. ¿Qué podemos aprender de estas almas que parecen quedar entre mundos? Primero, vivir preparados. Si sabemos que la culpa y el apego pueden retrasar el paso, conviene ordenar la vida ahora. No esperar al último segundo para reconciliarnos con Dios y con los demás. Segundo, no temer a las manifestaciones. Si alguna vez alguien sueña o siente la presencia de un difunto, no es motivo de terror. Puede ser una invitación a rezar, a recordar, a agradecer. Tercero, fortalecer la fe. Lo esencial es no perder de vista la meta, la luz. Todo lo demás, apariciones, señales, sueños, son solo recordatorios en el camino. Santo Tomás y la certeza del destino final. Al final, Santo Tomás lo deja claro, ninguna alma se pierde en la nada. Todas tienen un destino. Y aunque algunas regresen, se resistan o se manifiesten, todas caminan hacia la plenitud o hacia la separación según sus elecciones y la gracia divina. El mensaje de fondo es esperanzador, no hay caos en la muerte, hay un orden. Un orden misterioso, pero lleno de sentido. Cierre de la tercera parte. Hoy hemos explorado el misterio de las almas que parecen quedar entre mundos. Vimos cómo Santo Tomás lo interpreta no como condena ni limbo absurdo, sino como procesos de purificación, misiones especiales o confusiones pasajeras. Entendimos que las manifestaciones de difuntos, lejos de ser señales de terror, pueden ser llamadas de amor, recordatorios de que la vida continúa más allá. Pero aún queda un paso más. En la siguiente parte hablaremos del destino último del alma según Santo Tomás. ¿Qué significa realmente encontrar la luz? ¿Cómo es esa unión plena con Dios que los relatos describen como paz infinita? Y sobre todo, ¿cómo podemos vivir hoy para acercarnos con confianza a ese destino? En las partes anteriores exploramos los regresos, las resistencias y las manifestaciones de las almas en tránsito. Pero todo apunta a una meta más grande, la luz. Esa luz que tantos describen como paz infinita, como amor absoluto, como un abrazo que lo abarca todo. ¿Qué significa realmente encontrar la luz? ¿Qué nos dice Santo Tomás de Aquino sobre ese destino final? Y lo más importante, ¿cómo podemos prepararnos mientras seguimos viviendo aquí, en este mundo que parece tan lleno de prisas y preocupaciones? Santo Tomás utilizaba un término poderoso, la visión beatífica. Con esas palabras describía lo que sucede cuando el alma, después de la purificación necesaria, contempla directamente a Dios. No es ver con los ojos. Es algo mucho más profundo. Es conocer y sentir a Dios tal como es, sin velos, sin distancia, sin confusión. Imagina la mayor alegría que hayas experimentado en tu vida. Ahora multiplícala al infinito. Eso es lo que los teólogos describen como la visión beatífica. Para Santo Tomás, este encuentro es el fin natural del alma. Todo lo que vivimos, cada deseo de verdad, cada búsqueda de amor, cada anhelo de justicia, apunta hacia ese momento en que el alma finalmente descansa en la fuente de todo. Los testimonios modernos de experiencias cercanas a la muerte coinciden, la luz no es solo un resplandor, es una presencia amorosa. Muchos dicen sentir que son conocidos por completo y amados sin medida. Esto encaja de manera perfecta con lo que Santo Tomás enseñaba, Dios es amor, pero no cualquier amor. Es el amor que nos conoce mejor que nosotros mismos, el amor que cura, que perdona, que abraza sin condiciones. Por eso, cuando un alma alcanza la luz, no experimenta miedo ni soledad. Lo que siente es plenitud, totalidad,
realización de todo lo que siempre buscó en la tierra. En la luz, el alma comprende. Ya no ve fragmentos ni dudas. Entiende el sentido de su vida, las conexiones invisibles, los porqués de lo que parecía injusto o incomprensible. Todo lo que en la vida terrenal parecía amor limitado, el cariño de una madre, la pasión de un amigo, la ternura de un hijo, se expande y se multiplica sin medida. El alma se sumerge en un océano de amor infinito. Santo Tomás hablaba de felicidad perfecta. No como un instante que pasa, sino como un estado eterno de paz. No hay carencia, no hay vacío, no hay búsqueda. Solo plenitud. Cuando escuchamos esto, es inevitable hacer un contraste. Aquí en la tierra, vivimos persiguiendo pequeños destellos, un logro, una compra, una relación, una meta. Y aunque nos dan alegría, nunca duran del todo. Santo Tomás lo sabía bien, todo amor y todo placer terreno son reflejos, no la fuente. Son señales que apuntan a algo mayor. Por eso el alma, incluso cuando alcanza todo lo material, sigue teniendo hambre de más. Esa hambre solo se sacia en la luz. Para Santo Tomás, el camino hacia la luz está abierto gracias a Cristo. Él es la llave que rompe la separación y abre la puerta al encuentro. Sin su sacrificio, el alma quedaría incapaz de ver a Dios cara a cara. Por eso la teología tomista insiste en que la vida de Cristo no es solo historia. Es puente. Cada sacramento, cada acto de fe, cada gesto de caridad, son pasos que preparan al alma para ese momento definitivo. Muchos relatos de experiencias cercanas a la muerte cuentan encuentros con figuras luminosas que identifican como Cristo o como ángeles. Personas que jamás fueron religiosas dicen haber sentido una presencia de compasión infinita, sin juicio duro, pero con claridad absoluta. Un hombre narró que al entrar en la luz sintió que toda su vida se desplegaba delante de él. No como condena, sino como revisión amorosa. Todo lo bueno brillaba, y lo malo se veía con sinceridad. Pero en vez de vergüenza, sintió que la luz lo invitaba a mejorar, a ser más auténtico. Esto coincide con la idea tomista de que la verdad y el amor de Dios no aplastan, sino que liberan. El alma se ve tal como es, y en esa transparencia encuentra paz. Otro aspecto esencial es la comunión. Para Santo Tomás, la luz no es un destino solitario. Al contrario, es el lugar donde todas las almas justas se encuentran unidas. Imagina una mesa enorme donde nadie sobra, donde todos se conocen y todos se alegran del bien del otro. Eso es lo que la tradición llama comunión de los santos. No se trata de perder la identidad, sino de vivirla en armonía perfecta con todos. Una pregunta común es, ¿cómo experimenta el alma el tiempo en la luz? Santo Tomás explica que el alma, al separarse del cuerpo, deja de estar sujeta al tiempo como lo entendemos. Ya no hay relojes ni días que se repiten. Lo que hay es eternidad, una hora sin fin. Quien alcanza la luz no siente espera ni prisa. Siente totalidad. Es como llegar al final de una larga caminata y descansar en un paisaje tan perfecto que no necesitas moverte más. Hasta aquí todo suena maravilloso. Pero la gran pregunta es, ¿cómo llegar a esa luz? ¿Qué hacer ahora, mientras seguimos respirando en este mundo lleno de pruebas? Santo Tomás diría que cada día cuenta. No estamos aquí por accidente. Cada acción, cada decisión, es parte de la preparación del alma. Si el apego puede frenar el paso, entonces lo sabio es vivir los afectos con amor, pero sin cadenas. Amar intensamente, sí, pero sin convertir a nadie ni a nada en nuestro dueño. La culpa puede ser una carga enorme. Mejor es sanar ahora. Perdonar y pedir perdón. Reconstruir relaciones rotas. Vivir ligeros de corazón. La luz es Dios. Y la fe es la confianza que nos permite acercarnos sin miedo. No se trata de entender todo, sino de confiar en que la fuente de la vida es también la fuente del amor. Santo Tomás insistía en algo vital, la esperanza no es un optimismo ingenuo. Es la certeza de que el final es bueno porque Dios es bueno. Si creemos esto, la vida aquí cambia. El sufrimiento no es absurdo. La pérdida no es definitiva. La muerte no es un muro, sino una puerta. Vivir con esta esperanza no significa ignorar los problemas. Significa enfrentarlos con la convicción de que hay un horizonte mayor.
Hemos visto que la luz, en la visión de Santo Tomás, no es un simple resplandor. Es la visión beatífica, plenitud de conocimiento, amor y gozo. Es el encuentro definitivo con Dios, abierto por Cristo y vivido en comunión eterna. Y también hemos visto cómo podemos prepararnos, vivir con propósito, soltar lo que nos ata, reconciliarnos y fortalecer la fe. Pero aún falta un último paso en este viaje. En la próxima parte hablaremos de algo decisivo. ¿Qué sucede con quienes rechazan la luz? ¿Qué nos dice Santo Tomás sobre la separación final, lo que llamamos infierno, y cómo esa posibilidad nos invita a vivir con más responsabilidad y esperanza?